Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, los que lo conocen y los que están por primera vez aquí. Esperemos que no sea la última, que lo veamos muchas veces. El Centro Asturiano, que es la casa regional más antigua de España, el día 2 hemos cumplido 135 años, más que la francesa esta de los 122. Sí, nos conservamos bien, gracias. Quiere decir que es una casa con experiencia, con mucho recorrido, que ahora pues las casas regionales viven un periodo complicado porque la juventud no se suma y si no hay juventud es difícil o imposible la renovación. Esperemos que, no sé cómo los tendremos que convencer o hasta engañar si es posible para que vengan y que esto pueda continuar, que no se queden los 136 años. Bien, hoy es un día, ya lo hablábamos, difícil, muy difícil. Primero porque las damas que están por compromiso, no porque vengan interesadas por la conferencia seguramente. El tema es solo para hombres, aunque las mujeres tienen que estar interesadas también, ¿eh? Bueno, Conchi está interesada porque se sienta ahí, o sea que está interesada. Los hombres deberían estar todos aquí, pero tenemos un rival muy difícil esta noche. Dentro de 3/4 de hora comienza a jugar la selección española de fútbol y claudicamos, los hombres claudicamos ante eventos de ese tipo, somos débiles y nos dejamos manejar, porque creo que ya con la edad que vamos teniendo la mayoría de los socios del Centro Asturiano, el tema sería para interesarse por él. Y se me ocurre, hace años en una cadena de televisión, yo no sé si a lo mejor lo contéis, estaban entrevistando a un urólogo y la señorita que estaba realizando la entrevista, en un momento dado, dice: doctor, es que es algo que me preocupa a mí y supongo que preocupa a muchas más mujeres. ¿Por qué la próstata se da en un porcentaje mucho más elevado en los hombres que en las mujeres? Esto no es un chiste, esto fue una realidad de una cadena de televisión. Claro, la señorita no volvió a aparecer, a lo mejor la sentieron, no lo sé. Bien, vamos al grano, porque precisamente para aquellos que quieran ir al fútbol, que aquí también hay aficionados, pues que vean algún gol, algunos de los goles que van a marcar cuando bajemos nosotros. Y yo tenía por aquí unos datos que me envió nuestro presidente camino de Brasil, porque nuestro presidente lo tenemos por Brasil ahora, que iba a leer el doctor Antonio Sáenz Crespo, pero se encuentra indispuesto, francamente indispuesto, un achaque puntual y no puede venir. Entonces, como hay un compañero suyo, pues no lo voy a leer yo, mejor que lo hagas tú, Miguel Ángel. Presentas al doctor Castellano, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, para esta sociedad científica, la Sociedad Española de Medicina Escolar y Universitaria, es un placer contar con su presencia en este acto de inauguración de lo que nosotros denominamos encuentros de educación y salud. Fíjense que hablamos de jóvenes, de niños y de adolescentes, que normalmente tienen una buena salud prostática. Pero ahí puede empezar a comenzar el comienzo, el principio del problema para un futuro, de la importancia de la educación para la salud,
para que se responsabilicen de su propia salud y la de su entorno y que adquieran los conocimientos suficientes para que en un futuro esta población, gente joven, que todavía no tienen enfermedad, ¿verdad?, puedan empezar a adquirir hábitos saludables que les lleve a una vejez más sana, a tener una próstata mejor, de mejor calidad y en definitiva tener mejor calidad de vida, que es de lo que es lo que nosotros estamos actualmente potenciando. Queremos que nuestros ciudadanos, que nuestros conciudadanos tengan una buena calidad de vida. Y por lo tanto creímos oportuno que el hablar de próstata en estas jornadas, pues que iba a ser de mucho interés. Y por eso se invitó al doctor Luis Castellano González, que es urólogo, un inminente urólogo asturiano, de Avilés. Él estudió en la Universidad de Salamanca, la carrera de Medicina, yo también, luego somos compañeros de batalla de juventud, porque en aquella época Salamanca era mucho mejor que lo es ahora, ¿eh? Bueno, hace la especialidad en urología en el programa MIR, en la ciudad sanitaria Nuestra Señora de Covadonga. Actualmente está integrado en el UCA, es el Hospital Universitario Central de Asturias, MIR, que termina en 1980. Se incorpora como médico adjunto en el servicio de urología del Hospital San Agustín de Avilés desde enero de 1981 hasta diciembre del 2013, donde cesó por voluntad propia, adelantando su jubilación 2 años. Por lo tanto, hombre sabio. Pertenece a las sociedades científicas siguientes: la Asociación Asturiana de Urología, Asociación Española de Urología, Asociación Europea de Urología, Asociación Española de Andrología, Asociación Española de Fertilidad, y fue vocal regional de la Junta Directiva de la Asociación Española de Andrología. Fundador del primer banco de semen en Asturias en los años 1980, socio fundador de CEFIVA, Centro de Formación In Vitro en Asturias, primer urólogo en Asturias, en los primeros años de los 80, coloca una prótesis de pene a un paciente con disfunción eréctil, primer urólogo en Asturias que realiza la vasovasostomía. En la actualidad ejerce la medicina privada en su clínica de Avilés y es urólogo, consultor de la clínica Asturias de Oviedo, en la población de la Policlínica de Begoña de Gijón, realizando la cirugía en las clínicas Asturias y en el Hospital Begoña de Gijón. Bueno, realmente, ¿qué podemos decir? Vemos que es un hombre que se ha dedicado con tener una trayectoria concreta, muy concreta, para solucionar los problemas de salud de los hombres. Y una anécdota a lo que antes comentabas de las próstatas. Yo cuando era estudiante de medicina tenía un catedrático de anatomía que decía: señores, la única mujer en la historia que ha tenido próstata fue Santa Teresa de Jesús, y así lo ratifico porque yo soy de Ávila, y claro, la santa es la santa para los abulenses. Bueno, sin más, darte la bienvenida y agradecerte de nuevo tu presencia entre nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por todo lo que has dicho.
algunas de las cosas pues no son tanto, ¿eh? He sido un urologo más bien normalito, trabajador, eso sí, en los hospitales públicos, como nos hacían trabajar siempre, desde que entrábamos hasta que salíamos, y por desgracia a veces pues, con poco tiempo para hacer publicaciones y trabajos de investigación, porque lo que había que hacer era tratar a la gente y curarla, que era de lo que se trataba, ¿no? Lo primero que quiero es darle las gracias al Centro Asturiano por la invitación tan amable de haberme invitado a dar esta charla aquí en Madrid, lo cual para mí evidentemente es un elogio, y he traído para compartir este momento a mi familia, a mi mujer, a mi hija y a mis dos cuñados que están ahí delante de nosotros, lo cual para mí es una gran satisfacción estar aquí ahora, que me siento como en familia, como en casa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, tenemos ahí para... Trabajamos, sí. Esto se puede sacar. Sí. ¿Puede pasar en la diapositiva de abajo? Sí, es muy pasando. La pasa es que yo tengo el... Sí, me imagino que... No. Bueno, me quedo yo te la paso. Si no me quedo ahí, ¿eh? No, O sea, que esto no... Espérate. Desde ahí... Sí, baja. Sí, la Abajo. base está así. Abajo. No podría venir a Centro Asturiano y no traer la foto de los picos de Europa, donde hace unos días estuvimos por allí con un amigo dando una vuelta y la verdad que me parecía de un detalle traeros esta foto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que saber, al empezar esta charla, de lo que vamos a hablar, lógicamente, de la próstata. En la próstata tenemos que saber que hay dos patologías muy importantes y de las cuales vamos a tratar: la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata. Pero para entender qué síntomas y qué problemas da la próstata, tenemos que saber qué es la glándula sexual que produce una secreción prostática que mantiene la actividad del espermatozoide en su recorrido hasta llegar al óvulo de la mujer. Por lo tanto, tiene una función sexual. Sabemos que la próstata crece con los años. Es necesario envejecer para que la próstata crezca y sabemos que es necesaria la presencia de hormona testosterona. De tal manera que en pacientes con hipogonadismo la próstata no se desarrolla. Por lo tanto, hay dos factores necesarios para que la próstata se desarrolle, que es la edad y la presencia de testosterona. Pasamos a lo siguiente. Tenemos que saber que la próstata ocupa dentro del aparato urinario esta encrucijada justo debajo de la vejiga. Veis ahí los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra en el pene, los testículos aquí abajo. Entonces, aquí aumentada se ve la próstata, que tiene esa forma, que recuerda a una castaña, por ejemplo, y que tiene un conducto, que es la uretra, que la atraviesa. Por lo tanto, todos los problemas de crecimiento de la próstata van a estrangular la salida de la orina. Por eso, luego se van a justificar los síntomas que vamos a ver. Pasamos así. Esta es otra imagen, para que se entienda quizá más ampliada, donde vemos la vejiga, los orificios aquí donde sale la orina de los riñones a la vejiga, la uretra y la próstata como abraza, a modo de abrazadera, la uretra prostática. Pasamos a la siguiente. Siguiente. ¿Cómo definimos la hiperplasia benigna? La hiperplasia benigna pues es un crecimiento simplemente del tamaño de la célula prostática. No hay un crecimiento anómalo como es el caso del cáncer, simplemente que la célula aumenta de volumen, aumenta de tamaño y lógicamente se hace más grande la glándula prostática y siempre se trata, por lo tanto, de un proceso benigno. No sabemos la causa por qué se pone a crecer la próstata a partir de los años 40-50. Esto se ha investigado muchísimo y hoy día la medicina no tenemos solución para decir por qué se produce eso. Lo único es lo que os decía, que necesitamos aumentar la edad y tener la presencia de testosterona en el testículo. Aquí tenemos un ejemplo de una próstata normal y cómo crece con los años y veis cómo va estrangulando la uretra prostática. Pasamos a la siguiente.
Cuando me dijeron que tenía que dar aquí una charla, yo pensé, bueno, ¿qué es lo que más va a la consulta? ¿Qué es lo que más trascendencia va a tener dentro de lo que yo pueda aportar a la gente que pueda acudir a la charla? Y pensé inmediatamente en la próstata, porque la próstata es un problema de primera importancia, ¿no? Hay muchos hombres con problemas de la próstata, como veis aquí, hasta los 50 años solamente hay un 25% de gente afectada, pero es que entre los 50 y los 60 años el problema ya se duplica, y la gente ya que llega a más de 80 años llegamos prácticamente al 90% de problemas de próstata, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Esto qué hace? Esto se reduce en que es un auténtico problema sociosanitario. Existe un gran problema porque afecta a la calidad de vida de la gente. La gente que tiene estos problemas de la próstata a veces no se atreve a ir a hacer viajes en autobús porque dice, si no me para el autobús, ¿qué hago yo? Me voy a hacer pipí en la ropa, ¿no? O a veces sale de casa diciendo, tengo que ir a hacer la compra con mi señora, pero ¿qué bares hay en el camino que yo en un momento puntual tenga que acudir a un baño para poderme encontrar cómodo, ¿no? Después también existe una cierta mortalidad quirúrgica, a pesar de los avances de la medicina. Calculamos en la medicina que hay un 2% de mortalidad en la cirugía prostática. También es verdad que cada vez operamos a gente más mayor, con más problemas de salud. Después tenemos también problemas de morbilidad. La morbilidad es lo que le puede suceder a un paciente cuando se opera. Y eso no quiere decir que se vaya a morir, pero le puede quedar incontinencia de orina, le puede quedar impotencia sexual, les puede producir infecciones de las heridas y consecuencias pues, que son también importantes a tener en cuenta. Y hablamos de un 16% de problemas debido a la cirugía. Y ya no digamos el gasto farmacéutico y el gasto también de cirugía y de estancias en hospitales es importante. Hablamos en España solamente de un gasto de 104 millones de euros por año. Eso es una cifra muy grande. Pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos que saber un poquito, para la gente que está aquí, qué es lo que se nota cuando se tienen problemas de próstata. Y hablamos de síntomas que a lo mejor alguno no entiende qué significa disuria, pero voy a explicarlo. Disuria simplemente es una cierta molestia, un resquemor, una sensación de disconfort a la hora de hacer pis, a la hora de orinar. Se suele notar la disminución del calibre misional, porque lógicamente al estar creciendo la próstata comprime a la uretra y no deja orinar bien. De tal manera que hay gente que se le interrumpe el chorro y se le entrecorta, y ya en las fases avanzadas pues ya queda el paciente atrancado, como dicen ellos, y se produce una retención de orina. Pasamos a la siguiente, por favor. En los casos ya a veces más avanzados existe lo que se llama incontinencia de orina por rebosamiento, que significa simplemente que es como una cisterna que está abierta, la orina está acumulada en la vejiga y sale por su propio peso, ya no hay capacidad de control. Eso es un síntoma de un problema prostático avanzado. Y cuando los vemos en consulta, enseguida que le ponemos el ecógrafo encima vemos la vejiga llena de orina y hay que sondarlos para que eso se resuelva y el riñón que está empezando a sufrir pues se descomprima y se resuelva el problema. Son gente que orina con frecuencia, ¿no? Se suele orinar un adulto normal entre 3 y 4 horas, pues hay personas con problemas de la próstata que van cada hora y media, 2 horas a orinar, y de noche también se levantan, a veces hasta 3 y 4 y 5 veces, con lo cual, claro, la calidad de vida del paciente se deteriora. Pasamos a la siguiente. Cuando ya avanza el problema de la próstata, ¿qué pasa? Pues lo que decíamos, la retención de orina produce una obstrucción de la orina y de las vías urinarias altas, y esa orina se sube incluso hasta el riñón, de tal manera que puede llegar a producir insuficiencia renal. Y la gente, si no se llegara a tratar, moriría de coma urémico, evidentemente. La próstata también crece y se congestiona, y hay vasos superficiales de la próstata que en el momento de orinar se rompen a veces y produce un auténtico sangrado con coágulos que obliga a los pacientes a acudir a veces a urgencias
para que nos coloquen una sonda y les pueda resolver ese problema, ¿no? Aparte de esto que comento, las infecciones urinarias, claro, la gente que tiene problemas de la próstata son frecuentes. Tenemos esa orina residual que queda ahí después de orinar, que se mantiene muchas horas dentro de la vejiga, y esa orina al final es como un caldo de cultivo para las bacterias y se producen infecciones. De tal manera que, como consecuencia de eso, luego se producen cálculos en la vejiga, litiasis vesical. Que también, claro, es un ciclo vicioso. Litiasis vesical supone la presencia de una piedra en la vejiga y eso siempre está infectado. Entonces, este tipo de pacientes, como es lógico, hay que operarlos, porque no pueden quedar así con esas piedras en la vejiga y esas infecciones. Los divertículos son unas especies como de hijos que le salen a la vejiga. Es una hernia, vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Este sería un divertículo, es una hernia que se forma como consecuencia del esfuerzo que acaba haciendo el paciente para orinar, y para aceptar esa presión se va produciendo ahí ese divertículo. Las piedras y la hipertrofia de la pared de la vejiga, que es consecuencia de ese esfuerzo que tenemos que hacer para poder vencer esa resistencia que está dando lugar la próstata. Y pasamos, por favor, a la siguiente. Aparte de todos estos síntomas que os estaba comentando, también la próstata da problemas de tipo sexual. Lógicamente, una glándula sexual, y en el sitio que está ubicada, justo debajo de la vejiga y donde están en la uretra los cuerpos cavernosos del pene, pues va a producir disminución de la erección por la inflamación y el crecimiento prostativo. Va a dificultar la eyaculación y va a producir sangrado a veces en la eyaculación y dolor durante la eyaculación, porque esta próstata está inflamada. Y durante la eyaculación se producen contracciones de las vías seminales que están localizadas en la próstata y se produce una molestia importante, ¿no? Y además, por los problemas también que dan los medicamentos que usamos para el tratamiento médico de la próstata, que afectan a la vida sexual también, produciendo eyaculación retrógrada en el caso de los cefalobloqueantes y disminuyendo la libido y la potencia sexual en el caso de los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que ahora los vamos a ver. Pasamos a la siguiente. Cuando un paciente tiene que acudir al médico, lógicamente, bueno, ¿qué hace el médico? El médico lo tiene que hacer una historia, le tiene que preguntar los síntomas que tiene y después hacerle, lógicamente, un tacto rectal. El temido tacto rectal, que es un mito que tenemos los hombres, que parece que nos van a hacer un daño terrible, pues no es obligado, porque la próstata se manifiesta por el tacto rectal y da unos síntomas y unos signos muy importantes para el urólogo. Por el tacto rectal sabemos el tamaño, la sensibilidad, si es dolorosa, si no es dolorosa, si hay nódulos sospechosos de tumor, porque vemos la consistencia. Y eso el dolor es fundamental. Es conveniente hacer una ecografía, porque la ecografía hoy en el urólogo es como el fonendo de los médicos antiguos. Hoy en una consulta de urología lo primero que te van a hacer es una ecografía, porque la ecografía es una prueba fácil de realizar, no son rayos X, no se irradia a la gente, y le hacemos una valoración interna de cómo está su aparato urinario, desde los riñones hasta la vejiga y la próstata. Evidentemente hay que hacerle unos análisis, que es el llamado PSA, muy famoso ahora entre los hombres, porque a veces nos trae de cabeza. Y la flujometría es una prueba muy útil porque nosotros allí en Asturias hablamos con los paisanos, como dicen ellos, y siempre dicen, bueno, yo orino muy bien, doctor. No, yo problemas para orinar no tengo. ¿Qué pasa? Que claro, llevan muchos años orinando de una manera que ellos consideran que es normal. Y cuando les haces estas pruebas, a veces se te cae alma a los pies porque dices, ¿cómo puede este hombre decir que orina bien si tiene el cefalograma plano, como se suele decir? Está con una flujometría plana, no sube para arriba nada, ¿no? Y ahí al revés, el paciente que es muy inconformista y que todo le parece que está mal y dice, bueno, yo orino muy mal, estoy fatal. ¿Y qué pasa? Le haces la flujometría y luego no está tan mal, está bastante mejor de lo que el paciente se cree. Es una manera, digamos, de objetivar cómo está el tema de la fuerza a la hora de orinar. Pasamos, por favor. Aquí es un médico en disposición de hacerle un tacto rectal a un paciente que ya le vemos la cara de sufrimiento que tiene. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta es la flujometría. Bueno, esto realmente no se debe de hacer, ¿eh? O sea, la flujometría debe estar totalmente en intimidad,
no se debe sentir el paciente observado. Pero bueno, aquí he puesto esta foto porque la saqué de internet y aparece ahí una enfermera mirando cómo estaba el paciente haciendo pis. Aquí en esta pantalla es donde sale luego la gráfica, que ahora vamos a ver. Pasa a la siguiente. ¿Ves? Esta es la típica curva de Gauss, que es una flujometría normal. Cuando el paciente orina mal, esto queda muy plano y alargado, con lo cual dices, bueno, pues te das cuenta realmente de cómo está orinando el paciente, si orina regular, orina bien, orina mal. Pasamos, por favor. Esta es la típica imagen de una ecografía hipogástrica, donde vemos la vejiga, la próstata, y ya nos da un volumen del tamaño prostático. Una próstata normal está en torno de 20 centímetros cúbicos aproximadamente. En gente joven es lo habitual. Pero claro, ya se tienen ciertos años, pues empiezan a subir esos volúmenes a próstatas de 40, 50 gramos, que ya son medianas, y las grandes ya del todo pues son próstatas hasta de 100 o 200 gramos. He visto próstatas de 200 gramos tan grandes casi como un riñón. Pasamos a la siguiente diapositiva. Una vez que ya hemos hecho la historia y la ecografía, pues hay que hacerle la analítica, como antes decíamos, y el PSA, que es el antígeno prostático específico, pues es un marcador de la próstata que nos ha hecho mucho bien desde que tenemos este marcador. La urología en el tema del cáncer de la próstata pegó un cambio total. Yo cuando empecé a hacer la especialidad era muy frecuente que llegaran hombres con retenciones de orina, que hacías un tacto rectal, aquello era una piedra, tenían a lo mejor ya infiltrados los uréteres y había que hacerles una serie de intervenciones para desobstruirlos, que eran las ureterostomías cutáneas, que luego el uréter abocaba la piel y les poníamos una bolsa que ellos orinaban por ahí, porque ya no se les podía hacer nada, ¿no? Eso ha cambiado, ahora la gente se mira un poco más, aunque no todo lo que sería suficiente, pero con el PSA los cánceres se cogen muy a tiempo y se les puede resolver el problema mucho mejor. Cuando el PSA está por encima de unas cifras normales, por encima de la normalidad, consideramos que hasta 3,5 o 4 es normal, y a partir de 4 ya hasta 10 ya está alto, y hacemos luego lo que llamamos el índice del PSA libre, PSA total, que también orienta muchas veces a ver si es esa subida por hiperplasia benigna o por un carcinoma. Bueno, eso muchas veces tampoco es 100% exacto, ¿no? Y cuando el médico sospecha por un nódulo de la próstata que ha tocado o por una subida del PSA, hay que hacer la biopsia, que es la que nos va a resolver y aclarar el problema. Pasamos, por favor. Esto es una imagen simplemente de cómo se hace la biopsia por vía transrectal. Se sacan los cilindros sospechosos y según un método ya estandarizado, y generalmente se puede hacer con un poquito de anestesia local o bien con una crema que lleva acto por contacto, bien haciendo unas inyecciones con silocaína periprostática. Y aunque yo últimamente, como no me gusta hacer sufrir a los pacientes, les hago una sedación que es como ellos no se enteren, están unas horas así un poco adormilados, pero luego a la hora y media se marchan tranquilamente para su casa y no hay que ingresar ni hacer nada. Pasamos, por favor, así. Entonces, ya una vez que hemos hecho el estudio, hay que hacer la valoración de qué hay que hacer con ese paciente, si le damos un tratamiento médico o si no necesita todavía el tratamiento médico. Digamos que en las primeras etapas, pues, si el paciente tiene unos síntomas muy leves, tampoco damos tratamiento médico, yo por lo menos, porque los tratamientos médicos tienen sus efectos secundarios y además su dependencia, y está siempre preocupado de tomar esa pastilla. Entonces, bueno, los damos siempre cuando ya hay una cierta consistencia en los síntomas y ya pues, vemos que orina mal en las pruebas que le hemos hecho, le hemos visto que se levanta varias veces por la noche, o que tiene que limitar un poco sus salidas o vigilar un poco dónde están los puntos donde puede hacer pis, ¿no? Entonces se suele pasar al siguiente, se suele, lógicamente, dar un tratamiento con una finalidad. Claro, la finalidad es mejorarle la sintomatología al paciente, intentando pues, que no tenga esos síntomas obstructivos, de intentar disminuir el volumen prostático y evitar, a ser posible, la cirugía si se llegara a retrasar durante mucho tiempo, ¿no? Pasamos para
¿Qué tratamientos damos? En este momento tenemos medios de tomar el tratamiento que hacen efecto, ¿no? Yo cuando empecé por los años 80 a hacer medicina, a ser urólogo, dábamos unos medicamentos que se llaman fitoterapia, que decían que valía para algo, pero la verdad que científicamente no tenía mucho efecto, no estaba muy demostrado. No hacían daño, no tenían efectos secundarios, pero eran plantas sacadas de Pygium africanum, Serenia repens, que son plantas que estaban de tropicales y tal. Habían hecho algún estudio de estos que se hacen y comparaban los que la tomaban y los que no la tomaban y parecía que mejoraban en los que la tomaban. La verdad que todavía la seguimos usando en algunos pacientes, pero en aquella época era lo único que había. Entonces los que sí funcionaron siempre bien fueron los anfalbloqueantes. Porque ¿qué hace el anfalbloqueante? En el aparato urinario, a nivel del cuello de la vejiga y de la uretra, hay estos receptores de alfa, se llaman así, receptores alfa, que contraen un poquito el cuello y la uretra prostática, porque el tono de esa zona, el tono muscular, hace que esto se pueda contraer. Y estos bloquean a esos receptores de tal forma que relajan la uretra y el cuello, y al relajar abre. Entonces, lógicamente ya hay una base científica y la gente mejora. Se nota además en las pruebas de flujometría que les hacemos cuando van a hacer los controles, como ya se nota una mejoría. Después salieron los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que es una enzima que interviene en el metabolismo de la testosterona en la próstata, pasando la testosterona a dihidrotestosterona, que es la que realmente tiene eficacia, ¿no? Entonces inhibe esa testosterona que actúa en la próstata, pero por desgracia también tiene un efecto secundario que disminuye la libido y produce cierta impotencia sexual en algunos pacientes. Todo lo que sea tratar algo que produzca efectos hormonales pues tiene sus efectos luego colaterales. Y luego salieron unos productos que combinaban el efecto de las dos, el alfa-bloqueante y la 5-alfa-reductasa. Como hay uno solo, podemos decir la marca, es el Lodar, alguno igual lo ha tomado. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, pues claro, por desgracia muchos pacientes que han tomado tratamientos médicos a la larga se tienen que acabar operando, porque funcionan unos años, pero luego ya pues como vamos a tener más mayores y la próstata no la podemos evitar que crezca con la edad al 100%, pues se produce indicaciones de cirugía, si no, no se operaría nadie, lógicamente. ¿Y cuáles son las indicaciones más claras de operarse? Pues evidentemente esa persona que ya iba con la retención de orina que os decía al principio y hay que ponerle la sonda, pues esos, evidentemente si no se les opera van a tener que acabar con la sonda para toda su vida. Claro, hoy día dejar a la gente con la sonda, como se hacía antiguamente, no procede, ¿no? Bueno, pues pasamos a la siguiente para no repetir lo mismo. Luego las cirugías, ¿qué tratamientos tenemos en cirugía? En cirugía de la próstata, en cuanto a hiperplasia benigna, bien claro, porque a veces la gente confunde cáncer con hiperplasia, es la cirugía abierta, que es una cirugía muy efectiva, y la RTU también son dos técnicas muy clásicas. Yo ya aprendí la medicina con esas dos técnicas. Y últimamente salieron estos láseres que van muy bien, tienen sus ventajas y que luego hablaremos de ellos. Pasamos para la siguiente, por favor. La cirugía abierta tiene su ventaja, que es muy efectiva, que quitamos toda la glándula prostática y queda una celda muy amplia, ¿no? Pero tiene el inconveniente de que tenemos una estancia hospitalaria larga, a veces hasta de 8 o 10 días, siempre y cuando no se complique, porque si se le encontró un exceso de pared, o tiene a lo mejor una hemorragia en el postoperatorio, o se fue a algún punto, hay una fístula de orina que se le fue por algún punto, pues a veces es de más, ¿no? Pero para un término medio sería en torno a 7 o 8 días. Hay algún riesgo también de incontinencia, que luego hablaremos en una gráfica que tengo ahí, comparando las distintas técnicas. Y bueno, siempre es un poco sangrante, ¿eh? La cirugía de la próstata siempre teníamos por obligación que reservar siempre un par de bolsas de sangre como protocolo, porque es la próstata está muy vascularizada y siempre es una zona que sangra mucho. Damos siempre puntos para intentar evitarlo, pero a veces son esos puntos eficaces y a veces no son tan eficaces.
Entonces, bueno, es un poco sangrante. Pasamos a la siguiente. Esta simplemente es la vía de abordaje de una cirugía abierta. Pasamos. Esto es una glándula, una vez que ya la hemos extraído. Pasamos. Es importante este concepto porque mucha gente mayor dice, oiga, doctor, si yo ya me operé de la próstata hace 15 años, por ejemplo, yo ya no me tendría que mirar de la próstata, a mí el cáncer ya no me va a salir. Pues no, porque la gente no sabe que la próstata es como una naranja. Y lo que quitamos cuando operamos de la próstata, la hiperplasia es la parte central de la naranja, y queda la cáscara, esa siempre queda. Y en esa zona es precisamente donde más tumores de próstata salen, en la cáscara, en la parte periférica. Y por eso, aunque se opere uno de próstata, tenemos que hacerse siempre PSAs durante unos cuantos años. Pasamos, por favor. La RTU significa simplemente resección transuretral. Es una técnica que es por vía endouretral, no hay que abrir. Y se usa en próstatas más pequeñas, de 50 gramos o más o menos de peso, aunque siempre, claro, depende un poquito de la habilidad de cada cirujano. Hay gente que se atreve con mayores, un poquito mayores, y hay otros que no se atreven ni siquiera con la de 50. Pero vamos, para un término medio, una de 50 gramos es lo habitual. Está la estancia hospitalaria entre 3-4 días, porque la sonda hay que dejársela un par de días o 3 por lo menos, y luego hay que dejarlo en el hospital un día más hasta ver cómo evoluciona y luego marcha para su casa. También es una técnica que hay cierto riesgo de sangrado. Hace un aparato grueso que metemos por la uretra, pues claro, a veces esa uretra, si es un poquito justa, se nos pone una lesión en la uretra y hay un cierto riesgo de estrechez de la uretra o estenosis. Y también del cuello de la vejiga, ¿no? Un poquito de riesgo de incontinencia y de impotencia también puede haber con este tipo de técnicas. Pasamos, por favor, a la siguiente. Simplemente es una imagen de lo que es una RTU de próstata. El aparato este lleva ahí como una especie de asa en forma de media luna y es como si quitáramos virutillas de la próstata, ¿eh? Se va quitando una virutilla, pues, si sangra, de coágulas, vas avanzando y dejas toda la zona limpia, ¿no? Dejando esa piel de la naranja que habíamos visto antes, ¿no? Pasamos por la siguiente. Los láseres supusieron un avance porque se comprobó que el láser no producía tanto sangrado como con la cirugía de la RTU y además podíamos acortar el tiempo de estancia en el hospital. Entonces, la eficacia es similar, digamos, a la RTU. En algunos láseres pues, no se puede abusar del tamaño de la próstata porque tiene sus inconvenientes, meterse con los láseres a próstatas muy grandes, y se usa más en tamaños medianos y pequeños. Ahora hay algunos láseres que permiten meterse en próstatas de más de 100 gramos. Tiene menos riesgo de impotencia y menos riesgo de incontinencia, y normalmente es una técnica que yo la practico muy frecuentemente con mis pacientes. Les operamos por la tarde y se marchan luego a comer al día siguiente a su casa. Solamente los dejamos una noche en el hospital. Pasando, por favor, así. Estos son los distintos láseres más frecuentes que usan. El láser verde, quizás el más conocido, el Holmium también. El yodo es un láser que no dio muy buen resultado y casi ya no se usa. Y el nuevo, que yo estoy ahora muy ilusionado con él, es el láser tulio, porque el láser tulio permite fotovaporizar el tejido y a la vez resecar. Digamos que mezcla un poco, para que nos entendamos, la técnica de la RTU de la próstata con la cirugía del láser. Y esto te da opción a poder analizar tejidos prostáticos que con la vaporización del láser verde eso no era posible. Y nos podemos meter en próstatas mayores. Yo el otro día operé 2 en Gijón, pues tenían 100 gramos bien a gusto las dos, cada una. Y con el láser verde yo ya más de 70-80 gramos no me atrevía. Pasamos por... Esto es un equipo de láser verde, pasamos a la siguiente. Bueno, se llama láser verde como lógicamente veis porque da ahí una especie de destello al activarse. Pasamos para la siguiente. Este es un equipo de láser tulio, pasamos a la siguiente. Y esta es una comparación un poquito entre la RTU, la cirugía abierta y los láseres. Y falta la impotencia, que yo la tenía puesta, pero las cosas de la informática aquí no me salen. Veis comparativamente, la transfusión se ve muchas veces en la cirugía abierta, un 25% de la gente necesitaba a veces, y en el caso del láser prácticamente cero. La incontinencia
en el caso de la RTV entre el 3 y el 5%, la impotencia en la RTV pues estaba en torno al 2-3%, y en la cirugía abierta está el 8% también de impotencias, y en los láseres era 0 también. Pasamos a la siguiente. Bueno, el láser funciona, como os decía, fotovaporizando el tejido y tiene una afinidad por la hemoglobina de la sangre, y entonces lo va sellando y haciendo hemostasia, que llamamos los médicos, es como evitar la hemorragia, ¿no? Por eso nos sangra luego a la hora de posoperatorio y nos permite acortar los tiempos de estancia en el hospital. Pasamos a la siguiente. Aquí simplemente es ver cómo es una próstata por vía endoscópica. Los dos lóbulos laterales, el izquierdo y el derecho, obstruyen la salida de la uretra, y aquí vemos la fibra como se mete dentro de la uretra prostática y empieza a dispararse y a quitar, a vaporizar el tejido, de tal manera que luego va quedando una cavidad grande que permitirá mejorar la calidad de la misión. Aquí ya pues, sería el posoperatorio inmediato, y al cabo de un mes todo esto está epitalizado y de un color sonrosado normal de una mucosa. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, seguimos un poco con lo del otro día, es la misma zona, no sé si es el lago enorme. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, porque ahora ya cambiamos un poco el tema. Hemos hablado de la hiperplasia y ahora hablamos ya del cáncer, que si la hiperplasia tenía mucha importancia, no digamos ya el cáncer de próstata, todavía más, ¿no? Y además porque está subiendo mucho, es una de las neoplasias del hombre que más ha subido, y es estadísticamente la neoplasia o el tumor que más afecta al hombre. El siguiente es el cáncer de colon, pero la mortalidad la da más el cáncer de colon, por desgracia, que la próstata. Fijaros cómo ha subido, que teníamos en los 5 años que transcurrían del 93 al 97 una incidencia de 54,1 por 100.000 habitantes, y luego en el periodo de 2003 a 2007 subió prácticamente al doble la incidencia del cáncer de próstata, y ahora yo leí las últimas estadísticas en Europa, no en España, eran estadísticas de Europa, de toda Europa, eran ya de 214 casos de cáncer de próstata por 100.000 habitantes. Pasamos por la siguiente. La gente siempre dice, ¿por qué puede salir a mí un cáncer o yo tengo riesgo de cáncer? Pues por desgracia no tenemos muchas cosas para poder saber si eso va a pasar. Pues sabemos que la edad es muy importante, y los factores hereditarios. Es muy frecuente ver los antecedentes cuando haces la historia, que un tío, su padre o el abuelo a veces tuvo un cáncer de próstata, y de tal manera es así de importante que cuando ya hay 2 o 3 parientes de primera línea afectados, ya sube hasta 5 a 11 veces más la incidencia de cáncer de próstata. Hablamos casi de un auténtico cáncer familiar. Pasamos para la siguiente. Tenemos aquí una foto simplemente de cómo es el cáncer. Empieza, claro, siendo pequeñito, luego va creciendo poco a poco hasta que se hace ya muy grande, ¿no? Y es cuando ya el biólogo lo toca con la mano. Cuando se hace grande, cuando lo toca el biólogo con la mano. Cuando está localizado, el tacto letal no se diferencia entre la hiperplasia benigna de próstata y lo que es el tumor de próstata. Pasamos, por favor. Bueno, pues lo que tenemos que hacer cuando vamos o queremos hacer si tenemos cáncer o no, es acudir lógicamente al urologo, que te va a hacer, como siempre en medicina hacemos la historia, ese tacto rectal, que no nos gusta nada, el PSA y la biopsia cuando hay sospecha, y en algunos casos ahora está de moda la resonancia nuclear magnética multiparamétrica, porque está dando resultados muy importantes en casos que tú no lo llegas a demostrar por biopsia al tumor, no lo localizas y sigue habiendo sospecha. Bueno, pues ahora esta resonancia, llegamos a tener la suerte de que por primera vez se puede identificar en la resonancia un tejido distinto entre el tumor y el tejido benigno, porque hasta ahora la ecografía no nos podía aclarar eso. Entonces, como ya tenemos esa imagen, pues le hacemos la biopsia de la zona sospechosa y podemos aumentar mucho más la seguridad diagnóstica.
El PCA3 lo pongo ahí, bueno, es una prueba que también se ha salido hace unos años y tiene la ventaja de que, bueno, es más fácil, se hace un masaje prostático y luego se le manda a orinar al paciente en la consulta, se recoge esa orina y las células que eliminan de descamación de la próstata, si tienen un gen, que es el PCA3, pues detecta que puede ser un cáncer. Lo que no podemos nunca es solamente fiarnos del PCA3. Siempre hay que hacer una anatomía patológica para poder demostrar que hay células neoplásicas. El PCA3 lo que nos puede servir es para evitar biopsias de próstata innecesarias. En la gente que ha tenido varias biopsias, a lo mejor ya hay dudas, si luego el PCA3 le sale bien, pues no las necesitamos hacer. Pasamos a la siguiente. Esto ya lo vimos antes, pasamos a la siguiente. El tratamiento del cáncer de próstata varía mucho de que sea localizado a que sea un cáncer ya avanzado. Lo que vamos a hablar es del cáncer de próstata localizado. El cáncer de próstata localizado, las técnicas que hacemos, quirúrgicas, prostatectomía radical. ¿Por qué es prostatectomía radical? Porque aquí sí que quitamos la cáscara de la naranja. Eso se quita con las vesículas seminales que están justo detrás de la próstata y pegaditas a la pared posterior de la vejiga. Es una cirugía mucho más compleja que una cirugía de una próstata benigna, lógicamente, y las técnicas que hay habitualmente, luego las voy a comentar, son tres: cirugía retropúbica, la laparoscópica y la robótica, que hablábamos también hace un momento con alguno de vosotros. Hay gente que a lo mejor pues, tiene un riesgo quirúrgico elevado y no se quiere operar, y la radioterapia es un método que está también considerado como curativo del cáncer de próstata, y se le debe de ofrecer al paciente la posibilidad de usar ese tipo de tratamiento. Y estos otros dos tratamientos son nuevos. La crioterapia, como su propio nombre indica, es la terapia por el frío. El frío lo que hace es, a unas ciertas temperaturas muy elevadas, a menos 160 grados, necrosa todo el tejido y lo hace lógicamente inviable. Entonces, con técnicas de imagen que usamos, como puede ser la ecografía y la resonancia multiparamétrica, vamos a tratar. Esto también es otra técnica que está un poco ahora empezando, los ultrasonidos de alta frecuencia, de alta intensidad. Pasamos para la siguiente diapositiva. Lo que ya os comenté, las tres técnicas para cirugía, la retropúbica, que es la que yo sé, porque fue la que aprendí en su día, y por circunstancias de política de servicio no nos dejaron aprender a la laparoscópica, porque decían que ya era para la gente joven, y ahora me siento un poco cojo en ese sentido, porque tendría que haber aprendido en su día, como otros hicieron, y yo pues me quedé ahí un poco al margen de esa técnica. Y luego la robótica. Es una cirugía, bueno, pues que la maneja el hombre, pero con la ayuda de un robot. O sea, no es que el robot haga todo, necesitamos siempre el ojo humano y la experiencia del cirujano. Pasamos para la siguiente. Bueno, simplemente es un equipo de cirugía laparoscópica, viendo ahí aumentado el tamaño de los tejidos que se están operando. Pasamos a la siguiente. Vemos como hay tres hendiduras o tres cavidades que se han hecho. Para esto luego hay que separar todo el intestino, y entonces se les mete un gas para que todo el intestino vaya para afuera, para un lado, y se tenga una cierta cavidad donde podemos operar. Perdón. Pasa al siguiente. Esto simplemente son imágenes de cómo se ve el porta con la aguja, bueno, para que tengáis un poco de idea. Pasa al siguiente. Este es el robot, es mucho más aparatoso, pero necesitamos la mano del cirujano. Pasa al siguiente. Y estamos en el capítulo de la braquiterapia. Algunos esto de la braquiterapia lo llaman: ¡ay, me han metido unas semillas en la próstata y estoy bien, me está funcionando! Pues son las semillas de yodo radioactivo que obviamente se implantan por control ecográfico según el protocolo ya en la próstata, y eso va soltando una radiación que mata a las células tumorales. Es mucho más sencillito que la cirugía, evidentemente, porque pasa a la siguiente, se hace así, con una rejilla,
y con control ecográfico el radioterapeuta introduce como una especie de electrodo dentro de la próstata y por ahí mete las 8 agujas, más que electrodos, agujas, y permite la llegada de la semilla de yodo radioactivo al sitio donde necesita quedar instaurada. Pasa a la siguiente diapositiva y esta sería pues una imagen de cómo se hace la radioterapia externa. Pasa a la siguiente. Pero a veces nos llegan esos pacientes que han dejado de mirarse, que nunca se preocuparon, que son reacios a acudir al médico y cuando ya van fastidiados. Ya, mire, doctor, es que llevo unas semanas o unos meses que casi no orino, me duelen mucho los riñones o los huesos, casi no puedo andar. Y todos los estudios y tienen un tacto rectal muy duro, una próstata muy típica de cáncer, y entonces ya haces la biopsia y se confirma que es un tumor de próstata avanzado, porque avanzado puede ser localmente avanzado, que está en la próstata todavía, pero a veces ya llegan pacientes con adenopatías afectadas, que son ya un estadio más avanzado, incluso pues, con metástasis. El tumor de la próstata tiene una gran afinidad con los huesos y afecta mucho al sistema óseo. Pasa a la siguiente. Pasa por la siguiente. Para la anterior. Entonces, normalmente damos un bloqueo hormonal. El bloqueo hormonal se le da porque sabemos que los tumores de la próstata son muy sensibles a la testosterona y el tener testosterona a niveles normales les estimula a crecer. Entonces, cuando les queremos tratar, les damos un bloqueo hormonal para que la testosterona baje a niveles de castración. Y entonces empieza a reducirse el tamaño del tumor, las metástasis incluso a veces regresan y mejoran. Y el paciente está unos años bastante bien, controlado y mejora su calidad de vida. Claro, depende evidentemente de cómo esté en el momento del diagnóstico. No es lo mismo, como decía, un localmente avanzado que uno que tenga metástasis. El pronóstico de vida, a medida que el problema es mayor, pues es peor el pronóstico de vida. En algunos casos damos quimioterapia, que por desgracia en el cáncer de próstata no había nunca funcionado bien la quimio. La quimioterapia no era un tratamiento que funcionara, pero desde hace unos años tenemos algunos quimioterapios que funcionan algo. No vamos a curarles la enfermedad, pero igual podemos aumentarle el pronóstico de vida 1 año y medio o 2 años en algunos casos. Y este es otro tratamiento alternativo en pacientes que tienen pues, un tumor afectado, digamos desarrollado ya. Tienen una cierta similitud a la quimio. Son de otro producto distinto, pero bueno, con unos efectos similares al quimio. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero bueno, tenemos un futuro esperanzador, un futuro que a mí me gusta comentar hoy, porque no todo va a ser decir, oiga, es que esto, ya que tengo un cáncer, ya se va a morir, o le vamos a hacer una cirugía muy traumática que le va a dejar impotente, que le va a dejar incontinente a veces. Pues se están desarrollando unas técnicas desde hace unos años para acá que son muy esperanzadoras, porque lo que queremos es, en medicina, como siempre, hacer el menor daño posible y la mayor efectividad posible. Y se trata simplemente, y nada más y nada menos que de tratar los tumores a nivel focal. No quitar toda la próstata, sino en la zona tumoral, donde está el tumor, y eliminar esas células tumorales, dejando el resto de la próstata allí. Claro, esto ahora parece ciencia ficción, pero ya hay hospitales que se han empezado a instalar esas técnicas. ¿Gracias a qué? Gracias a la resonancia esta multiparamétrica, porque es la que nos ha permitido hacer un diagnóstico de imagen y diferenciar el tejido tumoral del tejido benigno, porque con la ecografía y el escáner no se podía saber. Y esto es un gran avance, y yo espero que de aquí a 10 o 15 años las prostatectomías radicales pasen a la historia y la cirugía laparoscópica también, y todo esto vaya a ser un cambio fundamental en el enfoque del tratamiento del cáncer de próstata. Pasamos por favor. Pues claro, estas son unas imágenes muy raras. Sinceramente yo casi no las sé interpretar, porque no las conozco, no las manejo, pero las he visto y claro,
se ven unas imágenes que son los cánceres de próstata. Entonces, con esas agujas que habíamos antes de la criocirugía, las inyectamos en esa zona y el frío anula ese núcleo, ese foco donde está el tumor. Pasamos a la siguiente. Este es otro tipo de tratamiento, que es el IFU, son ultrasonidos de alta intensidad. Yo no tengo experiencia, lógicamente, con este tratamiento, y ni con la crioterapia sí que he operado a algún paciente, pero no era con este concepto de ahora. Era similar a la braquiterapia de los radioterapeutas. Operábamos con las agujas y con la eco, pero era para intentar quitar toda la próstata con el frío. Y algunos iban bien, lo que pasa es que bueno, es más fácil y más efectiva para mí la radioterapia que la criocirugía en ese tema, pero no con esta filosofía actual de tratamiento focalizado. Además también los equipos van mejorando, claro, con los años. Este es un ejemplo de cómo van las agujas del frío a la zona de la próstata. Siempre tenemos que tener la sonda puesta porque distiende la uretra, y además calentamos la uretra con suelo caliente para que no le vaya a afectar el frío de la próstata, y eso hay que saberlo, claro, porque si no necrosaríamos la uretra prostática y quedaría luego una estenosis ahí que no se podría olvidar. Pasamos al siguiente. Y ya estoy acabando la charla, y quiero sacar la conclusión de que la gente que esté interesada en intentar evitar ese cáncer de próstata, o que se le pueda diagnosticar a tiempo, tenga esa filosofía de la medicina actual moderna de que se debe mirar uno. O sea, no hay que ir al médico cuando se duele algo, porque eso es un fracaso. Hay que hacerse como a los coches. Yo te digo, si tú vas con un coche y el coche camina y lo llevas a hacer una revisión, porque ya te lo marca el coche, hay que hacer la revisión de los 20.000 kilómetros o de los 30.000, y tú lo llevas a revisar. Y la maquinaria más compleja y más perfecta que hay, que es el cuerpo humano, no lo vamos a revisar. A los 50 años hay que revisarse, hay que hacerse un PSA, hay que hacerse un tacto rectal y pasar por manos del urologo. Que no tienes nada, oye, pues estupendo, para el año que viene o para dentro de 2 años, si quieres, vuelves. Pero no vayas solo al médico cuando tengas un dolor, porque puede ser el caso ese extremo del paciente que ya casi no hay que hacerle nada, es simplemente hormonoterapia. Pasamos a la siguiente. Y bueno, pues la filosofía es esa. Podemos salvar una vida si nos hacemos una revisión a los 50 años y nos cuidamos un poquito más, ¿eh? Y pasamos a la siguiente ya, que es la final. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que os haya servido de algo mi charla. Yo, si queréis preguntarme cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Os vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos vosotros. Me he sentido muy cómodo haciendo esta charla, me he sentido como en casa, y para mí sois unos amigos a partir de ahora. Bueno, se abre el turno de preguntas de esta magnífica charla, que sin duda es de máximo interés, por lo menos para los caballeros que estamos aquí. ¿Alguien quiere...? Pues sí, puedo empezar yo, si me parece, la mesa. En principio, agradecer al doctor Castellano su magnífica charla. Ha sido puntual, en el tiempo, muy ilustrativa, y sobre todo siempre nos abre al final un halo de esperanza, que es luego lo que agradecemos todos. Yo quisiera preguntarle, pues, ¿qué experiencia tiene con una medicina, que casi es medicina, ¿no?, que hay en Asturias, que es la sidra, en el aumento de la flujometría? Pues vamos a ser un poco verdad más. que por lo menos es muy diurética. Es muy diurética, y nosotros, que conste que no para el cáncer de próstata ni para la hiperplasia benigna, pero en los cálculos sí que a veces le decimos a los pacientes: tiene usted un cálculo que hay que echar porque tiene un tamaño pequeño, y mire, si toma un pulín de sidra de vez en cuando, te va a venir estupendamente. Bueno, pues habrá que tomar 2 pulines. Muchas gracias.
Bueno, quería expresarle el agradecimiento, porque no puede ser de otra manera, y sobre todo decirle que, claro, a mí me encanta ver personas que han dedicado su tiempo y sus energías para poder ayudar a otras personas como usted. Y entonces, pues es de agradecer que existan personas así. Entonces, la charla ha sido estupenda, el tema es muy interesante para las personas ya de nuestra edad y sobre todo darle muchas gracias por todas esas cosas que le he comentado. Le quería hacer una pregunta. El PSA es, porque claro, a veces por las prisas siempre va, dice, bueno, pues me hago un análisis de sangre este año, paso de ir al urólogo y me miro la PSA. ¿El PSA es suficiente o si es bajo o habría que intentar...? Eso es lo, digamos, lo menos malo. O sea, el PSA es bueno que se mire. Sí. Y si no se hace nada más, pues queda un poco cojo todo. Sí. Porque el tacto rectal es también importante. Sí. Y a veces he visto tumores de próstata con unos PSA normales y los hemos descubierto por el tacto rectal. O sea que a veces el PSA enmascara. Sí, no es siempre el PSA, o sea, eso es digamos lo mínimo, porque claro, el 90% de los tumores de próstata van a debutar con el PSA elevado, pero hay un grupo de tumores que a veces son hasta los más agresivos, que hay algún tipo de tumor muy raro, muy agresivo, y que debuta con PSAs normales. No quiero meter miedo, ¿eh? No, si la pregunta es porque realmente es una pregunta que tengo como persona que generalmente funciona así, es decir, siempre vas con prisa, nunca tienes tiempo de ir a las consultas y dices, bueno, cada año te haces unos análisis, que igual la consulta la pospones 5 o 6 años, y no, pero que sí que es muy interesante, porque se había hablado de que iban a intentar meter otros marcadores nuevos en los análisis clínicos. Hoy día los que tenemos actualmente en vigor es el PSA y el PCA3, que se hace algunas veces, pero no siempre se puede uno fiar del PCA3. O sea, hay que ir a la consulta. Pero el PSA es fundamental. Vamos a ver, hay dos cosas que hay que saber en ese tema del PSA. Imaginémonos un paciente de 40 años y dice, bueno, yo me voy a querer hacer un PSA porque ya tengo 40 años y me quiero mirar. Hombre, si le sale más bajo de 1, no le vas a hacer obligatoriamente todos los años un PSA. Ese margen de que sea de menos de 1 el PSA le da opción a que hasta dentro de 8 años más no tenga que ir a mirarse al urólogo, o sea, 48 años. Y lo mismo decimos de uno que tenga 75 años, un hombre de 75 años que llegue a esa edad con un PSA inferior a 3. Pues esas personas con ese PSA de menos de 3 en esas edades de 65 años, el riesgo de que pueda llegar a tener un cáncer de próstata es bajo. O sea que no es necesario ya a lo mejor hacérselo todos los años. Pero tampoco, son trabajos estadísticos. Y la estadística ya sabéis cómo está a veces dirigida, ¿no? Yo lo digo porque haciendo la preparación de la charla, evidentemente he leído cosas nuevas para ponerme un poco más al día, y eso que os he dicho lo he leído. Pero es verdad que el tacto es muy importante. Muchas gracias. Yo también tengo... Ay, perdón. Yo tengo próstata desde los 70 años. Pepe. No, tendrás desde que naciste. Los urólogos no quieren ni operar porque dicen que es tan poco. No quieren operar. Y no me la guerra. Tú te quieres operar y no te dejan. No, es que me dicen que no merece la pena. Y es tan poco lo que tienen y no merece la pena. Entonces tomo una pastilla cada 24 horas. Pues tú serás, porque el urólogo considera que tus síntomas no son lo suficientemente necesarios o graves para que tengas que pasar por quirófano. Claro. La gente no se puede ir a operar a un quirófano como que va a una verbena. Hay que ir con unos criterios. Al principio lo digo, oye, ¿por qué no me operas? Yo el señor Gordon dice, ¿por qué no me operas? Digo, me quito tomar estas pastillas. Pero si es tan poco lo que tienes, y es verdad, nos mata una vez a lo mejor al servicio,
Pues si estás bien, y no sé la edad que tienes, pero ya has pasado los 70. Precisamente ahora, la semana que viene voy a hacer análisis. ¿Y cuántos años tienes? Voy a cumplir 85, bueno, tengo 85, pero en febrero cumplo 85. Pues estás bien tratado, bien enfocado. No te metas en quirófano. Si estás hablando bien con una quirófano persona... no. Prefiero irme tranquilo. Hombre, si tuvieras 50 años y dijéramos, es que toda una vida con una pastilla, Cambiaría la cosa. pues ahora había que ponerle una Pero balanza. cuando uno llega ya a los 80 ya no tiene uno fiebre de nada. No tiene por la vida sentada. Yo creo que estás bien tratado. El urologo que te lleva sabe lo que hace. ¿Alguno quiere preguntar algo más? Pues yo sí, yo tengo una pregunta. Bueno, primero una felicitación porque ha sido muy didáctico y el tema ha sido de máximo interés, por lo menos desde mi punto de vista, ¿verdad? Y una pregunta. Entonces, ¿el hombre está abocado a padecer patología de próstata? Ya desde que los echan del paraíso y dicen, Adán, tendrás patología de próstata. Pues mira, con las estadísticas, a los 80 años, el 80% prácticamente tenemos algún síntoma de próstata. Cuando yo todavía no he llegado, cuando llegue, seguro que también. Es así, la biología de la próstata es así. Y además, como ya ponía en alguna diapositiva, la edad es muy importante en el aspecto de cáncer de próstata. Y hay gente que dice que si los hombres viviéramos hasta los 100 años, pues el 99% tendrían cáncer de próstata. Es verdad que hay muchos cánceres de próstata que están silentes y no se desarrollan hasta que pasa mucho tiempo. Entonces, en biopsias que se hacen en personas que fallecen y les miran la próstata, pues han pasado toda su vida viviendo sin saber que tienen un cáncer de próstata dentro de su glándula prostática. Pero hay otros tumores que se desarrollan y se hacen manifiestos clínicamente. ¿Cómo sabemos distinguir unos de otros? Pues hoy la medicina todavía no lo resuelve. Entonces, lo que tenemos claro es que ante un paciente con una biopsia positiva, aunque tenga un tumor, digamos, de poco volumen, no le puedes dejar eso ahí a ver qué pasa en un futuro, sino que tienes que tomar la medida activa de hacerle algo, ¿no? Yo por lo menos es lo que entiendo y lo que se hace en la medicina europea y en la medicina americana, porque no puedes dejar al enemigo ahí que se haga más agresivo y que coja fuerza para luego ya cuando quieras actuar contra él ya no puedes. Y otra pregunta es, ¿existen claramente algunos factores de riesgo para padecer precozmente? Y si es así, ¿los podrías...? Bueno, he dicho alguno, habla mucho la gente también ahora de la dieta. La dieta no lo había comentado en las diapositivas. Bueno, parece que una dieta rica en grasas, la obesidad, que favorece más el cáncer. Pero bueno, el cáncer en general, no solo de próstata. Evidentemente, la dieta mediterránea que tenemos en este país parece que es la más sana y la que mejor se adecua a evitar este tipo de tumores. Pero claro, hay veces que aunque se hace una buena dieta y se hace una vida sana y se evita esa obesidad, hay gente que tiene un tumor de próstata, ¿no? Por su carga genética que pueda tener, lo que hemos dicho antes de antecedentes familiares, de si tiene su padre o su abuelo, un tío o un hermano, pues eso aumenta el riesgo de tener más cánceres de próstata. Y la edad, a medida que aumenta la edad, es más riesgo de cáncer. No hay otras cosas que yo pueda aportar y que la medicina todavía sepa que pueda evitar el que se desarrolle el cáncer. A lo mejor cuando ya más adelante se sepan esos mapas genéticos que tenemos todos por ahí y que puedan decir, oye, ya tiene usted ahí un gen que va a favorecer de aumentar el tumor de próstata. A lo mejor por ahí hay cáncer preventivo, claro, pero hoy por hoy eso no existe. Bueno, y simplemente nos han dejado un buen sabor de boca, como has dicho, un buen sabor de boca porque has dicho, estoy seguro que con cierta Estoy convencido de que de aquí a 15 años... dejará de ser un problema porque
hoy por hoy se puede casi considerar como un problema, como una enfermedad social, porque, claro, las personas con problemas de este tipo... Tú te reúnes con un grupo de hombres y seguro que preguntas si en el entorno de alguno hay un cáncer de próstata, seguro. Hay muchísima incidencia de cáncer de próstata. ¿Alguien más quiere...? Yo tengo un sobrino con 60 años y no tiene unos huesos ya. Toda la vida de enfermero y le salió cáncer de próstata y ya no tiene salvación. Con 60 años. Pues no sé si antecedentes tendría en la familia, pero... Pues no, porque claro, a veces la gente tiene la mala suerte de que su padre falleció joven. No, su padre falleció con 90 y pico de años, pero no lo consigue. Porque en la familia somos 9 hombres. Hay algunos operados, pero cáncer. Y si el problema es venir, eso ya no influye tanto en la genética. Hablamos del cáncer. El cáncer tiene más interés la genética de tus predecesores que la hiperplasia. Y este estaba de enfermero aquí en el doctor Marañón. Yo estaba aquí de enfermero, pero si nunca se hizo un PSA ni se fue a mirar con ningún neurólogo, estando dentro del hospital, pues vaya faena. Un médico de Gijón, Colomán, yo no sé si te lo habrá conocido. Era de Gijón, Colomán. ¿Lombán? Colomán, sí se llamaba. No me suena. Es el cáncer de... se lo notó él mismo. ¿Pero él era médico o era...? Sí, él era ginecólogo. Hombre, claro, siendo médico, yo tengo, por desgracia ya, porque falleció un colega mío de aquí de Avilés, que trabajaba en cristalería española, y lo encontré en uno de estos días que era fin de semana en una cafetería, tomándonos un vino los dos, y me dijo, acabo de hacerme una placa en el hospital y tengo un cáncer de pulmón. Claro, pues fíjate tú, el mismo médico se hizo el diagnóstico y por desgracia falleció a los pocos meses o a los pocos tiempos. Es así. Nadie está libre, si los médicos no estuviéramos librados de las enfermedades, todo el mundo estudiara medicina. Bueno, muy bien. Bien, bueno, vamos a poner el broche a esta magnífica conferencia, felicitaciones. Y el Centro Asturiano de Madrid y la Asociación Iberoamericana de Medicina y Salud Escolar y Universitaria, coordinadores de los encuentros de educación y salud, agradecen y certifican que el doctor don Luis Castellanos González, licenciado en Medicina y especialista en Urología, impartió la conferencia titulada Lo que hay que saber de la próstata en el siglo XXI. Entonces, que te lleves este recuerdo de corazón, insignificante por el valor, pero es una cosa muy sentida, ¿verdad? Por supuesto. Para mí es un gran honor, de verdad, llevarme esto y lo pondré en un lugar preferente de mi despacho, no cabe la menor duda. Gracias. Bajamos a tomar. Sí, vamos a decir, esa que era buena para...